Pues vamos a iniciar. Les doy a todos la más cordial bienvenida a este evento. Realmente después de una ausencia importante por las situaciones de contingencia, pues nos encontramos de vuelta ahorita en este nuevo curso, en donde vamos a analizar justamente la propuesta de la miscelánea fiscal. En el marco, pues obviamente, de las modificaciones que está haciendo la propia autoridad, yo creo que es importante el poder ver o prever todos los cambios. Ayer justamente en la plática que tuvimos en el programa de Fiscal en Serio, expusimos algunos casos. Hoy realmente va a ser importante el tema de análisis del maestro y pues me encuentro pues realmente bastante complacido en verlos, en darle la bienvenida, en abrir foro con ustedes y qué mejor que poder presentar, aparte de ser un buen amigo, a un capacitador excelente y que realmente dentro de este andar de la capacitación, yo creo que valoramos bastante por la experiencia, lo que nos puede aportar el maestro José Antonio. Entonces, pues amigo, sin mayor preámbulo, y yo creo que ya ahorita las cuestiones de la propia reforma las platicaremos de manera conjunta, también con el contador y maestro Octavio Rodríguez, que está ahí atrás. Vamos a tratar de dar un panorama general sobre este análisis de la propuesta. Pues señores, bienvenidos, tanto contadores, contadoras, abogados, administradores y todo el personal presente. Les doy la más cordial bienvenida y adelante, maestro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Me presento por si hay alguna persona que no me conozca. Mi nombre es José Antonio González y como bien dice Juan Carlos, que me hizo favor de darme la presentación y bienvenida, cosa que agradezco mucho. Yo creo que es un buen momento para reflexionar en muchos aspectos y más que nada en cuestión de salud. Entonces, ojalá todos aquí y en casa se encuentren muy bien. Mandamos saludos a todas las personas que nos acompañan desde luego físicamente y los que a través de redes sociales y a través de internet pues nos están sintonizando. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos y bueno, sin mayor preámbulo, como también decía Charlie, pues vamos a ver el paquete económico que nos depara para el año 2022. Sin embargo, quiero hacer algunas acotaciones. La primera es que hoy por hoy es la propuesta del Ejecutivo Federal que mandó el día 8 de septiembre del año en curso, ¿de acuerdo? En donde hay muchas especulaciones al respecto. Una de esas especulaciones es que se proponía originalmente bajar la tasa corporativa del 30 al 25% para personas morales y del 35 al 25% para personas físicas. Ese concepto así entendido no prosperó, no viene en el paquete económico como tal. Sí vienen muchos cambios, de acuerdo, importantes, pero ese en particular no viene. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque ahorita vamos a estar en el juego, si me permiten el comentario, de lo que es la discusión del paquete. Porque recordarán ustedes que de acuerdo a la Constitución, pues desde luego la Cámara de Origen, en este caso en materia fiscal, la Cámara de Diputados, pues hace la propuesta, va a ir a la Cámara Alta para su análisis, discusión y demás, pero un pequeño comentario personal, yo considero de que muchas de las cosas que vamos a platicar definitivamente van a quedar, ¿de acuerdo? Y como bien decíamos el día de ayer que tuvimos la plática de fiscal en serio, desde luego que como es la propuesta del Ejecutivo Federal y la tendencia es fiscalización al 100%, desde nuestro punto de vista, insisto, todo lo que vamos a platicar va a quedar, ¿de acuerdo? Con algunos pequeños vaivenes que se puedan ir dando. Entonces, sean ustedes bienvenidos, los invitamos a que pregunten, creo que ya nos conocemos de muchos años atrás, ¿de acuerdo? Y bueno, yo con muchísimo gusto pues daré mi punto de vista y como bien decía también Juan Carlos, estará Juan Carlos apoyándome con algún comentario, algún punto de vista muy personal y desde luego el maestro Octavio que también por ahí se encuentra. Entonces, pues vamos a disfrutar el evento de manera conjunta, ¿de acuerdo? Sin perder de vista, insisto, que es una propuesta, que al final del camino se puede modificar definitivamente, ¿de acuerdo? En donde, pues bueno, pues vamos a platicar ya entrando en materia, Charlie, si me permites, sí. Así lo llamamos, propuesta de reforma fiscal 2022, ¿de acuerdo? Hice algunas adecuaciones a su material con el ánimo de sumar, pero al final del camino pues lo vamos a ir complementando y se los vamos a hacer llegar. Bueno, pues
mi nombre, si se les olvida, José Antonio González Castro. Me pueden decir, como siempre he dicho, maestro, contador, Toño, José Antonio, no pasa nada. Levanten su manita cuando tengan alguna pregunta en concreto y con mucho gusto le daremos cauce, ¿de acuerdo? Sale, bien. Pues vamos a empezar, Charlie, Tavo, por ahí también si me escuchas, en donde siempre, si ustedes recuerdan, empiezo con una reflexión. En este caso la reflexión va mucho de la mano con la exposición de motivos. Y lo primero que destaca es que se va a ejercer una simplificación administrativa. Y vayan viendo un poquito el trasfondo de mis comentarios, porque esa simplificación administrativa tiene una primera lectura que vamos a ver ya en materia de que la propuesta inicial es: desaparecen algunos regímenes fiscales, en particular el régimen de incorporación fiscal, ¿de acuerdo? Que va a haber un transitorio precisamente para hacer ese cambio. Entonces, y lo menciono esto porque la intención del Ejecutivo Federal, y como lo dice la lámina, es que el cálculo de los impuestos sea sencillo y sea fácil. ¿Y eso qué lectura tiene? Que ayer lo platicamos, Juan Carlos, que la propuesta del Ejecutivo es que para este tipo de regímenes, hoy que se llaman regímenes opcionales de confianza, que aplica tanto para personas físicas como para personas morales, ¿de acuerdo? Ya no se requiera la presencia del contador, ¿de acuerdo? Que yo lo veo un poquito forzado, porque al final del camino el empresario pues siempre se tiene que apoyar por una persona obviamente técnica en la materia. ¿Y quién es la persona adecuada? Pues definitivamente el contador, ¿sí queda claro? Pero la intención es esta, que la determinación de los impuestos sea fácil y sencilla. Y todo eso tiene otra lectura, de que se deben de cumplir las normas en materia fiscal a cabalidad. ¿Sí queda claro? Ahora, en base a eso, para entrar un poquito más en materia, alguien se preguntará: oye, José Antonio, ¿y todo esto ya en la reforma como tal, cómo se puede observar? Sencillo, un ejemplo, fíjense. Dentro de tantos cambios que vamos a platicar, porque sí hay cambios interesantes, destaca el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que si ustedes recuerdan habla de las obligaciones de las personas morales del título 2, ¿de acuerdo? Y una de esas obligaciones, si no me falla la memoria, porque Octavio dará su punto de vista, tan solo el paquete de lo que es la reforma miscelánea, hablo de renta, de IVA y de código básicamente, estamos hablando de cerca de 400 hojas, nada más de eso, aparte la ley de ingresos de la Federación, aparte los criterios de política económica, aparte muchas cosas. Quiere decir que el paquete económico hoy como tal está muy robusto, ¿sí me expliqué? Ahora, ¿por qué lo menciono? Por una razón, porque dentro de las obligaciones, decía yo, corporativas, de que hoy se establece en el artículo 76 de renta, destaca una. Y esa que destaca me llama la atención por lo siguiente, porque ayer comentamos, oye, el empresario como tal da por hecho, más no por derecho, que todo está bien en su empresa. Y yo siempre he sido crítico, y ustedes lo habrán escuchado de viva voz, de que yo siempre decía, oye, si pido libros de contabilidad, no los tienen. ¿De acuerdo? Si pido, por ejemplo, informe del administrador, no lo tienen. Informe del comisario, no lo tienen. ¿Me explicó? Y algunos abogados, con el respeto que me merecen, dicen, es que ahí en el acta de asamblea se establece que se aprueba el informe. O sea, está bien, pero yo digo, ¿cuál informe? Porque nada más lo mencionan, pero nunca he visto un informe como tal. Bueno, pues la reforma que yo platico es que hoy se establece, y ya viene un primer cambio, se establece de manera puntual que es obligación del contribuyente, ¿de acuerdo? Hablo de personas morales del título 2, que a través de un acta de asamblea ordinaria, ¿de acuerdo? Que de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles se tiene que elaborar por lo menos 4 meses posteriores al cierre del ejercicio. ¿Me explicó? Se tiene que proponer un informe, ¿de acuerdo?, sobre la situación fiscal del contribuyente. ¿Sí queda claro? Y esto se refuerza, y es donde decía que ahí viene otro cambio, en donde en atención al artículo 32, letra del propio código, a partir del próximo año
ya se vuelve obligatorio, escúchenlo bien, para ciertos contribuyentes, otra vez, el dictamen fiscal. Entonces, vean cómo se van a ir acomodando las cosas, ¿eh? Por un lado, el informe, aparte de lo que yo decía, ¿de acuerdo? El informe sobre la situación fiscal del contribuyente, que se tiene que hacer a la par del dictamen fiscal. Y alguien se preguntará, oye Toño, pero yo escuché, yo leí que el dictamen también sigue siendo opcional. Efectivamente, tenemos los dos escenarios. Opcional, ¿de acuerdo?, para cualquier contribuyente, y de manera obligatoria, para que vayan poniendo ahí en sus notitas por cuestión de tiempo, cuando rebasemos un ingreso arriba de 1,637 millones de pesos. ¿Sí queda claro? Que básicamente alguien se preguntará, oye José Antonio, ¿estamos hablando de grandes contribuyentes? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahí no queda, porque ya veremos también en cuestiones más específicas, ¿de acuerdo?, de que si alguien decide hacer una reestructura corporativa, y vean los términos que estoy utilizando, si alguien decide hacer una escisión, una fusión, o escuchen un concepto que va a ser muy recurrente en la charla, tiene operaciones relevantes, ¿de acuerdo? Se tiene por esencia la obligación de dictaminar estados financieros. ¿Sí me expliqué? Entonces, insisto, vayan viendo, Charlie, a lo mejor ahí está un primer comentario tuyo, Octavio también, de cómo se va a ir nutriendo la autoridad a partir de esos cambios que estamos hoy comentando. Charlie, ¿algún comentario? Bueno, el primer comentario que yo puedo realizarles es de que observen bien, y la autoridad lo que está haciendo es incrementar las facultades de gestión a las cuales tiene derecho. En este sentido, ¿cuáles son las facultades de gestión? Son todos aquellos elementos que solicita la autoridad para iniciar un procedimiento de facultades de comprobación. Más adelante ya el maestro José Antonio explicará que inclusive va a haber cuestiones nuevas para cancelación o bloqueo o suspensión de sellos, e inclusive para poder evitar el hecho del uso de la firma electrónica. Vamos ahorita a ver cuáles son esos supuestos, pero realmente vean cómo el tema de la reforma va encaminada a tener un mayor control, ¿no? Y hace rato platicando con el contador Octavio, yo le decía que la relación con el SAT va a ser muy parecida a una relación cuando tenemos con pareja. ¿Y por qué? Y yo lo asemejo a que va a ser una relación tóxica, y aparte que le gusta el reggaetón. Y van a decir, oye, ¿pero por qué? Pues así de sencillo, tóxica. ¿Por qué? Porque va a querer tener mayor control sobre nosotros. ¿Y por qué le gusta el reggaetón? Porque nos va a traer duro contra el piso y macizo. Entonces, realmente así va a ser las facultades de comprobación de la autoridad. Y algo que yo me preguntaría, ¿realmente el tema de elusión está satanizado? Yo creo que en esta reforma, y ya creo que de tiempo, evidentemente sí lo está haciendo de esta manera. Entonces, son cuestiones que hay que tener muy en cuenta, y que yo creo que el maestro José Antonio ahorita les va a explicar cuáles pueden ser esos caminos de control, los cuales tenemos que evitar, ¿no? Ahorita un primer comentario es alinear todo el tema de los libros corporativos, alinear toda la parte de la contabilidad, empezar a emitir políticas, y yo creo que en ese camino va a ir encaminada todo el tema de la reforma. Y chéquense bien cuáles son inclusive los supuestos para qué va a ser utilizado el presupuesto. Gran parte del presupuesto va a ser utilizado para obras del propio gobierno que ya tiene desde inicio del sexenio. Entonces, creo yo que desde mi punto de vista no están siendo bien ejecutados, y esa puede ser inclusive más adelante, y en otro foro será el tema de verificar si nosotros como contribuyentes podemos generar una potestad en donde realmente el uso de los recursos a los cuales estamos obligados a pagar están siendo empleados de manera correcta, ¿no? Como les comento, ese ya será otro foro, pero al final váyanse con esa idea, validen para qué van a ser utilizados esos recursos, y chequen pues que evidentemente son para puras obras del gobierno que ya en algún momento pues profetizó o que quiere realizar. Entonces, uno de ellos es el Tren Maya, ¿no? Entonces, realmente vean los números de cuánto se va a ir justamente en esa obra. Entonces, ese sería mi primer comentario, que tengan muchas situaciones de control con esas situaciones en donde las facultades de gestión van a ser relevantes,
y ya ahorita el maestro José Antonio las va a nombrar. Entonces, pues maestro, muchísimas gracias por este primer comentario y no sé si Octavio quieras comentar algo, mi estimado. No se escucha, Tavo. Ay, dele Ingeniero, voz. listo, ahí estoy. Ahí estás. Buenos días a todos. La verdad es que yo nada más vengo aquí de chismoso, pero bueno, le agradezco mucho al prof, a Juan Carlos, que me dé la oportunidad ahí de hacer algunos comentarios. Rapidísimo. Definitivamente pues coincidimos con la parte de que esta reforma pues lo que viene a generar precisamente es una situación de fiscalización. El eje toral de esta reforma como tal acaba siendo el que se considere o se siga considerando una situación fiscalizadora. Y para muestra un botón, no hay mayores impuestos, correcto, no se incrementan los ya existentes, sin embargo, ¿qué vemos? Quizá una cuestión, es muy probable que haya algún cambio en nuevos regímenes. En esa situación, ¿qué se pretende? Precisamente una fiscalización mayor para poder obtener o llegar a más personas, aumentar el volumen de contribuyentes y que de alguna manera se pueda obtener una mayor recaudación. Para mí como tal, ayer comentábamos precisamente, decía ahorita el profesor José Antonio, en la charla que tuvimos ayer en Fiscal en Serio, decía, discrepábamos un poquito de dónde puede venir como tal la reforma. Para mí el eje está en la situación de lo que es Código Fiscal de la Federación, puesto que se está amarrando cuestiones concretas de obligaciones y obviamente un concepto novedoso que se llama obligación compartida, lo que nosotros conocíamos anteriormente como una obligación solidaria. Se está incrementando más a las personas que pudieran llegar a tener esa obligación, se puede llegar incluso también uno como contador, y hay muchas situaciones, digamos, de control que parten precisamente de una cuestión del Código Fiscal. Sin embargo, obviamente se vienen cerrando algunos círculos respecto a cuestiones que la misma autoridad ha venido observando cada que nos va a fiscalizar, cada que ejerce sus facultades de fiscalización. Una de ellas, por ejemplo, por irme un poquito nada más ahí haciendo un barrido, digamos, inicial, en cuanto a ISR nos vamos a encontrar con situaciones, en principio, por ejemplo, diríamos novedosas en cuanto a la parte de la determinación de ingresos, en cuanto a determinación de ingresos, novedosas. En cuanto a determinación de deducciones, algunas limitaciones, manejo también de lo que son las utilidades. ¿Por qué? Porque precisamente la autoridad de lo que se ha dado cuenta y lo manifiesta en la exposición de motivos, y precisamente ahí tengo yo lo que decía ahorita el prof, ahí traigo lo que es precisamente el arma blanca, ¿no?, de lo que es la modificación. Y bueno, ¿qué establece? Por ejemplo, hay conceptos de alguna manera que la autoridad ha venido manejando y se ha venido dando cuenta a través de lo que son las revisiones, precisamente ya sea que sean profundas, de gabinete o electrónicas. En el efecto, por ejemplo, nada más voy a dar un barrido, profe, si quieres ya vamos ahondando ahí en una cuestión ya más puntual, pero efectos, por ejemplo, que le estábamos dando nosotros a cuestiones, digamos, de usufructo. Sabemos que eso a lo mejor en nuestras empresas no pasa, pero la autoridad se ha dado cuenta que a lo mejor de manera indirecta sí tenemos esos efectos. ¿Y a qué me refiero? Hay muchas empresas que sí están en la informalidad, digamos, fuera del marco de ley, y que la autoridad se ha dado cuenta y dice, a ver, a ti te vienen a ofrecer ciertas estrategias, entrecomillado, estrategias, que a lo mejor a ti te acaban dando un efecto en específico en tu empresa, un efecto que te vienen a decir, mira, ¿quieres hacer tal cosa? Un inmueble, por ejemplo, sabemos de antemano que como ejemplos podemos tener muchos, pues te dicen un inmueble, pues ¿por qué no lo das en usufructo? Y resulta que de inicio nosotros decíamos, oye, bueno, un usufructo, un comodato, que era muy, muy común, ¿no? Decías, oye, pues un comodato y de alguna manera con eso le vas a generar una situación a la empresa que pueda tener una deducción, cuando el comodato inicialmente debería de ser a título no oneroso o gratuito. Obviamente la autoridad hoy por hoy con su exposición de motivos, a mí me llama mucho la atención realmente la exposición de motivos, porque también es un masacote así de 357 páginas, en el que uno dice, oye, dicen los abogados, explicación no pedida, culpa manifiesta. ¿Por qué me tienes que estar explicando tanto cuando finalmente la realidad es una? Esa parte del usufructo que decíamos ahorita, hoy le van a dar un efecto en el caso de la nuda propiedad. No somos abogados, no pretendemos serlo, sin embargo, para dar un esbozo como tal, porque evidentemente yo creo que todos coincidimos con que como contadores,
Yo creo que las segundas personas que estudiamos más leyes, después de los abogados, evidentemente somos los contadores, por una situación precisamente como la que estamos viviendo ahorita. En esa parte de la nueva propiedad, obviamente, ¿a qué se refiere? Cuando tú tienes ese derecho sobre un bien y resulta que en ocasiones lo que hacíamos es, oye, pues aviéntate un contrato de usufructo, ¿no? Y determina la nueva propiedad como si estuvieras nada más trasladando una parte proporcional, una porción de lo que es el bien, y genérate un beneficio hacia ti como persona física o hacia la persona moral. Y resulta que cuando llevabas a cabo esa parte del usufructo, tratabas de sacarle mayores beneficios al momento de decir, oye, lo voy a enajenar, por ejemplo. Tengo el ingreso, ¿no? Por la nueva propiedad, una porción. Pero a la hora de que lo enajeno, ahí sí quiero llevarme todo el costo. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces dices, oye, ahí estás abusando. Y ayer decíamos, ¿no? Nada más que estaba como que todo al aire y pues no se puede decir tantas cosas así, pero hay dichos para eso, ¿no? Oye, está bien que te quieras pasar de listo, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque estas situaciones se ha dado cuenta la autoridad. No da propiedad. La parte, por ejemplo, de lo que son la capitalización delgada, que también lo hemos venido mencionando, lo hemos venido conociendo y que se ha abusado, es cierto, decíamos, no generalizaría, porque finalmente en nuestras empresas la mayoría de las veces no llevamos a cabo desafortunadamente una situación estratégica, desafortunadamente. Y lo digo así, ¿por qué? Porque también empezaría por limpiar la casa. En el sentido, yo decíamos ayer como conclusión, haya o no reforma, que seguramente la va a haber, y como decía ahorita el profesor José Antonio, quizá un 80-90% de lo que estemos hablando se modificará, pero va a quedar. O sea, el cambio de regímenes sí va a quedar, ya los números están hablando en ese sentido. Sin embargo, habrá cosas con las que nos sigan espantando y nos digan, oye, ya te lo observé, a lo mejor este año no pasa, pero ya ve limpiando la casa. Esa para mí sería la primera recomendación, porque si coincidimos todos, yo creo, en el sentido de que esta situación se vuelve cada vez más fiscalizadora y lo que pretendemos es obtener mayor recurso, creo que sería hasta lógico, evidente, el hecho de que digamos, oye, ¿aumenta la tasa de ISR para personas morales? No. ¿Aumenta la tasa de ISR para personas físicas? No. ¿Hay un nuevo impuesto? No. Al contrario, con la propuesta, que quede muy claro hasta ahorita, esto solamente estamos viéndolo como una propuesta. Pero de antemano yo creo que es muy loable, es muy plausible el hecho de que estemos aquí previendo desde ahorita, esto va a tener una definición para el mes de noviembre, pero previendo cómo van las cosas. Y no se trata de hacer pronósticos o jugarle al futurista, simplemente ver realmente qué sí puede pasar. Decía yo, retomando un poquito, la cuestión es fiscalizadora, no hay nuevos impuestos, no se aumentan las tasas, probablemente se amplíe se cambie por un nuevo régimen que sabemos que es el de la confianza, ¿de acuerdo? Ese régimen como tal, incluso, lejos de aumentar una tasa o de incrementar un impuesto o crear un nuevo impuesto, lejos de eso, para ciertas personas físicas y morales, ya lo vamos a adentrar, resulta que al contrario parecería benéfico. ¿Sí me explico? O sea, si me van siguiendo, yo diría, oye, pues pareciera que entonces es al contrario, pero resulta que de toda esa fórmula, pues se supone que va a salir más lana. ¿A qué nos llevaría esa lógica? A confirmar que realmente sí se va a seguir por la fiscalización. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ok? ¿Cómo se haría esa fiscalización? Ayer comentaba Juan Carlos, y ahorita a ver si nos da su punto de vista también el contador, respecto a que obviamente la autoridad tiene dos facultades, de gestión y las que son facultades de revisión. A la de gestión como tal, la autoridad no le invierte nada de dinero, porque la de gestión precisamente es aquella que presta como servicios para decirle al contribuyente, oye, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda con el pago de un impuesto, de una obligación, de un trámite? Ven, acércate, yo te puedo asesorar. Esa es una facultad de gestión, ¿de acuerdo? Ya las facultades de comprobación vienen en el artículo 42 y me establece, ahora ¿sabes qué? Por estas situaciones que yo veo discrepantes en esa cuestión que para mí las herramientas tecnológicas me vienen a ayudar y apoyar, y tomemos como eje toral el CFDI, esa herramienta para la autoridad es como el arma estrella, precisamente, y permítanme la expresión, para poder fiscalizar. Desde el momento en que ahorita fuimos a desayunar, pido mi factura, ya sabe la autoridad dónde ando, cuántos comimos,
¿qué comimos? ¿No? Y dices, oye, ¿cómo lo pagaste? ¿Me explico? Y eso finalmente a la autoridad propiamente no le cuesta. Bueno, ya la inversión se hizo muy fuerte, ¿de acuerdo? Pero eso finalmente, ¿quién está alimentando esa información? Nosotros mismos, a través del CFDI. Entonces, en resumen, ahorita, yo le dije a mi profe, oye, hoy sí me puedo extender, me dijo, sí, ustedes me dicen si ya me paso para allá atrás, ¿no? Porque la verdad es que sí vengo de chismoso, es un hecho, yo no estaba programado para venir al evento, pero me encanta el chisme, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa? Que si lo vemos en una lógica, si no hay nuevos impuestos, si no se aumentan las tasas, pero se pretende una mayor recaudación, yo sí pensaría en todo caso que en todo caso va como tal, y lo dice así la exposición de motivos, la parte va por la fiscalización y ya está totalmente determinado. Para eso, ¿qué va a empezar a amarrar la autoridad? Responsabilidades, código, ¿ok? No da propiedad. Les diría incluso, ahorita estaba checando, artículo 27, fracción tercera, para efectos de lo que son los requisitos de las deducciones. Ubicarán todo el mundo que decimos, no, pues que sean los mayores pagados como requisito, indispensables, o estrictamente indispensables para nuestra actividad, pagadas con cheque, transferencia, crédito, débito, cuando son mayores a 2,000 pesos, ¿no? En el caso de gasolina no aplica, etcétera. Pero ahí hay un detalle en específico que dice para el caso de la gasolina, oye, aparte de todo, también ahora sí te voy a pedir, como también veo que hay mucho huachicoleo, te voy a pedir que ahora en las facturas para la gasolina también traiga el registro, el permiso de quien acabó, bueno, digamos del distribuidor. ¿Por dónde va la jugada? Es fiscalizadora, por todos lados. Y yo digo, va, no importa. La verdad, en 2006 me recuerdo que decía un taxista en algún momento una anécdota, ¿conta? Bueno, en ese entonces pues no me decía todavía conta, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo no tendría ningún problema porque a mí me dijeran dónde yo voy a pagar mis 20 pesos diarios, así lo decía. Pareciera que esa situación, con esta cuestión que estamos viendo de reforma, pareciera que sí llega. Muchas veces seguramente, contador, te has encontrado con gente que dice, oye, pues yo estoy cautivo y a lo mejor tengo que pagar y a nadie nos gusta pagar impuestos y al que le guste que me diga para que pague los míos, ¿no? Pero a nadie nos gusta, ¿de acuerdo? Pero seguramente te has encontrado con alguna persona que te dice, mira, yo estoy de acuerdo, ni hablar es una obligación constitucional y así lo entiendo, ni modo, ¿no? ¿A qué sabe el pan de huevo? A pan, ¿no? Dices, pues hay que pagar, vale, pero que seamos todos. Hay que respetar un principio de equidad. La equidad es que realmente todos paguemos. Pareciera que con esto sí se mete a lo que es la informalidad, va a empezar a pagar. Pero también ahí hay un derecho, dentro de la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, hay un derecho de parte de todos, está implícito, no lo dice textualmente, pero está implícito, a que se ejerce el gasto público de manera correcta. Y yo digo, ya vamos a pagar todos, pues ni hablar, pues es obligación. Pero que con la misma vara que a mí me miden a la hora de que si no pago un impuesto, también midan a la hora que se mal gaste o se ejerza de manera incorrecta un gasto, ¿de acuerdo? Porque ese es prácticamente sería mi derecho y la obligación de parte del gobernante. Si vamos jugando ese juego, dice uno, oye, pues va. Yo sé que nos vamos a concentrar mucho, ya con eso termino esta intervención, nos vamos a concentrar mucho en la parte de este nuevo régimen que se propone. Traigo aquí unos cálculos que hice ya nada más rapidísimos y es abismal la diferencia que va a acabar pagando hoy por hoy, lo que paga hoy un honorario a diferentes rangos, es muchísima la diferencia que va a dejar de pagar si se apega a ese régimen. Las personas morales también 35 millones, es muchísima la diferencia en impuestos. ¿A qué voy? Hay que analizarlo, no nada más hay que decir, ¿sabes qué? El nuevo régimen, vámonos todos para allá. A ver, cada quien es el caso concreto, cada quien. Ayer me decía mi esposa precisamente, dice, oye, le platicaba, ¿no? Le digo, pues es que de repente suena un poquito demasiado bueno para ser verdad. Y así me dice, ¿no? Dice, pues a mí se me hace que estos canijos, pues a lo mejor ahorita nos meten a todos, ya teniéndonos aquí nos dicen aumento de tasas. Ojo, ese es comentario personal, bueno, es de mi vieja, pero lo adopto como personal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, el alto mando, ¿no? ¿Por qué? Porque podría ser en un momento dado, digo, aquí repito, es una cuestión que uno ya está nada más jugueteando ahí en la cuestión futurista, pensando mal.
Pero a lo que voy es que en esa parte que se va al grueso de muchos contribuyentes, tanto físicas como morales, en pesos es muy benéfico, mucho. ISR, IVA no va a cambiar de momento. Evidentemente aquí empezó ya ahorita la discusión